Bueno, vamos a comenzar este nuevo tema que es el purgatorio en la tradición de la iglesia. Algunas cosas de las que voy a decir seguramente se van compaginando con las otras charlas y tiene que ver, tiene mucho sentido porque todo va hilado, ¿no? Todo va en conjunto. La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, y luego todo lo que ha compendiado el magisterio de la Iglesia, las explicaciones teológicas al respecto del purgatorio, etcétera. Y por eso comienzo también, nuevamente seguramente, con otras charlas que han hablado de lo mismo o de un tema que tiene que ver con el purgatorio, con lo que define el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto al purgatorio. En el numeral 1030 dice el Catecismo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Numeral 1030. Y el numeral 1031 dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, que es muy importante. Tiene como referencia el Catecismo, el de Singer 1304, y de Trento, en 1820 y 1580. Estoy diciendo los numerales del Dessinger. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3, versículo 15, y 1 Pedro 1, versículo 7, habla de un fuego purificador, y luego podrían leer esos dos textos. Um, Dice San Gregorio Magno, que evidentemente ha sido uno de los que ha hablado de esto y que supuestamente los hermanos evangélicos le achacan que él haya sido prácticamente el constructor de esta idea, pero sabemos que no es así por la Sagrada Escritura y por la tradición. Dice lo siguiente: respecto a ciertas, lo cita igual el mismo numeral 1031 del Catecismo. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, referente a Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Eso dice San Gregorio. Entonces, bueno, eso es siglo sexto. Pero vamos a ver cómo primero en los padres de la iglesia y luego en los concilios esta doctrina es anterior a Gregorio, y se ha ido aclarando más que formulando desde la Sagrada Escritura y la tradición a través de los años, a través de los siglos, según la iglesia. Hay que entender nuevamente que las fuentes de la revelación son la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura que he mencionado antes, y que eso el magisterio de la Iglesia, el obispo de Roma, el Papa y los demás obispos han venido explicando, y es lo que nosotros recibimos como enseñanza para nuestra fe, ¿no? Para entender el depósito de la fe. Me voy a basar en este libro, tal vez después se lo puede eh, poner. Se llama Compendio de Apologética Católica de José Miguel Arraiz Roberti. Este libro también lo cita CatholicNet en su página web, cuando habla justamente del purgatorio y de lo que dicen los padres de la iglesia al respecto. Entonces yo voy a ir a la fuente misma, que es el libro, y voy a referirme apenas a algunos textos para no hacer muy larga esta charla y tener clara la idea de que efectivamente, naciendo de la Sagrada Escritura, la idea del purgatorio nos ha acompañado desde muy temprano en la iglesia, ¿no? En nuestra fe. Vamos a ir entonces primeramente al
contrario a lo que nos propone el autor de este compendio de apologética, vamos a ir desde lo que dicen los cristianos en los primeros siglos y los padres de la iglesia incluidos, y luego los concilios, ¿ya? Para hacer un poco al revés y saber que hay un origen anterior, o mejor dicho, hay testimonios anteriores a los concilios. La primera que es muy citada es Santa Perpetua, ¿no? Que junto a Felicitas se la celebra juntas. Santa del siglo, entre el siglo II y el siglo III de nuestra era, de la era cristiana. Mientras está ella en prisión, tiene una visión ella de su hermano que ha muerto hace 7 años, y eso nos hace ver que existe ya en el colectivo, pero también en una experiencia mística, esta idea del purgatorio, ¿no? Ella está orando por el eterno descanso de su hermano, del alma de su hermano, y al ser escuchada por Dios, es decir, ella constata que ha sido escuchada justamente porque tiene esta visión. Y en esa visión, ella dice, vi a Dinocrate, que debe ser su hermano, saliendo de un lugar sombrío donde estaban también otras personas, y él estaba reseco y muy sediento, con una apariencia sucia y pálida. Me adelanto, voy cortando para no citar todo, pero yo confié en mi oración que había ayudado a su sufrimiento y oré por él cada día. Luego vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado, y Dinocrate, con su cuerpo limpio y bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse, y donde había estado una herida que ya vio antes, ahora veía una cicatriz. Entonces, dice ella más adelante, entendí que había sido trasladado del lugar del castigo. Entonces, había un castigo para él, no propiamente, obviamente, el infierno, que es para siempre, es la condena eterna en el sufrimiento, en la lejanía de Dios, en el daño de los propios pecados, y ha sido purificado, aparentemente, ha sido cambiado esa imagen sombría a una imagen luminosa, ¿no? Eso nos dice Perpetua. Luego hay varios testimonios, vamos a ir citando apenas frases, ¿no? De, por ejemplo, Aversio de Hierápolis, entre el siglo segundo y tercero, que antes de morir ha él mismo escrito su epitafio, y al final resalta, ¿no? Que cada uno, dice él, que esté de acuerdo con esto, con lo que ha escrito anteriormente, y que lo entienda, ore por Aversio, ¿no? Esto lo está escribiendo para su muerte, y les pide que oren por él. De nuevo, esa concepción ya primigenia de orar por uno solamente tendría sentido si esas oraciones surtieran efecto. Y sin, estoy haciendo algo de apologética ahora, ¿no? Pero si no existiera el purgatorio, no tendría sentido orar por los muertos, ¿no? Es lo que siempre, cuando se habla de la Sagrada Escritura, se piensa, por ejemplo, del libro de los Macabeos, donde se habla de este ofrecimiento que se envía a hacer al templo para los que han muerto, ¿no? Entonces, si no hay necesidad de purificarse porque uno ya está en el cielo, o no le afecta ninguna oración o sacrificio u otra obra porque está en el infierno, entonces, ¿cuál es el sentido de esto, no? Más o menos por ahí iría lo que conocemos de Aversio de Hierápolis. El autor del texto que estoy citando también nos reseña los hechos de Pablo y de Tecla del siglo II. Y en este texto también resumo, bueno, voy a leer la primera parte nada más. Es una obra escrita, estos hechos de Pablo y Tecla, en el año 160 más o menos, el siglo II. Narra la historia de una mujer que se convirtió al cristianismo después de escuchar las predicaciones de San Pablo. Posteriormente deshace el compromiso con su novio y se dedica a asistirle a él en la evangelización. Leemos allí una oración de intercesión para que una cristiana fallecida sea trasladada al lugar de los justos. Y dice el texto: después de la exhibición, Trifaena nuevamente la recibe. Estoy leyendo tal como dice. Su hija Falconilla había muerto
y dio a ella en sueños lo siguiente. Dijo a ella en sueños lo siguiente: Madre, tú deberías tener esta extranjera Tecla en mi lugar para que ore por mí y yo pueda ser transferida al lugar de los justos. Entonces ella también otra vez recibe una visión con una palabra que luego la transcribe, que es diciéndole a la hija que debería, eh, digamos, pedir o incluir a Tecla para que ella, esta Tecla de la que hemos hablado al principio, ore para que esta llamada Falconilla pueda ser transferida al lugar de los justos. De nuevo, ¿no? Es dentro de la doctrina del purgatorio, si no ha satisfecho en vida, ¿no?, lo que le falta por realizar para ir al encuentro definitivo de Dios en este espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera, es donde debe hacerlo para poderse purificar, ¿no? Lo que nosotros llamamos purgatorio. Seguimos, Clemente de Alejandría en el siglo igual segundo al tercero. Habla de la purificación por el fuego. Esto es muy repetido, ¿no? Esta es como la constante en los escritos de los primeros padres de la iglesia, las primeras personas que hablan de esto antes de los concilios, que hablan de un fuego purificador y referente, por supuesto, a la Sagrada Escritura, ¿no? Y entonces dice San Clemente que hay un fuego purificador que sufre el alma posterior a la muerte cuando no ha alcanzado la completa santidad. Y referimos al texto. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Pero nosotros decimos que el fuego santifica no la carne sino las almas pecables, refiriéndose no al fuego vulgar, sino al de la sabiduría que penetra el alma, que pasa por el fuego. Nuevamente un testimonio de quien ya entendiendo el sentido del purgatorio, sin llegar todavía aparentemente a la expresión purgatorio, sabe que debe limpiarse, ¿no? Que aquí incluso refiere a algo concreto que es la sabiduría, ¿no? Bueno, podríamos entender la sabiduría también desde la Sagrada Escritura como el mismo Jesucristo, que es el que purifica. Tertuliano también en el mismo par de siglos, entre el segundo y el tercero, nos habla de monogamia, sobre las oraciones por los difuntos, cómo pueden ayudarles, y en la corona, la costumbre de la iglesia de celebrar la Eucaristía por el descanso de los eternos difuntos. Y solo referimos brevemente, cito a Tertuliano. Dice Tertuliano, y solo voy a citar una frase, ya que por esta deuda hay que pagar hasta el último maravedí, comprendemos que es necesario purificarse en esos mismos lugares de las faltas más ligeras, ¿no? En referencia a la purificación. Y luego con referencia a la oración por los difuntos en la Eucaristía, dice lo siguiente: el sacramento de la Eucaristía, encomendado por el Señor en el tiempo de la cena y para todos, lo recibimos en las asambleas de antes del amanecer y no de mano de otros. En fin, hacemos oblaciones, dice el texto, por los difuntos en los días de aniversario de cada año. Entonces ya se acostumbraba en los primeros siglos a orar por los difuntos. Primero Tertuliano nos vuelve a decir que hay que purificarse y luego nos da constatación de la misma Eucaristía rogar por los difuntos, ¿no? Lo que se hace hasta el día de hoy. Cipriano de Cartago dice lo siguiente: una cosa es ser torturado, eso igual siglo, ahora estamos ya en el siglo tercero, ¿no? 200 al 258, que es la vida de Cipriano. Una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados para ser limpiado y completamente purgado por el fuego. Otra es haber sido purgado de todos los pecados por el sufrimiento, ¿no? Lo que diríamos y entendemos también desde la doctrina católica que le pasa al mártir, ¿no? Que por sus sufrimientos, por su martirio, entra directamente en el cielo, por un lado, pero también, y esto no me compete a mí decirlo en esta charla, pero lo que entendemos como la purificación de las penas que adquirimos
penas temporales que adquirimos por nuestros pecados, que si no son reparadas aquí en nuestra vida temporal, serán allá en el purgatorio. Se entiende que también nuestros sufrimientos pueden ser ofrecidos para purificación de nuestro propio pecado, ya sea un sufrimiento normal fuera del martillo, una enfermedad, una calamidad, una cuestión moral, espiritual. Y luego sí, definitivamente el dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Um, También dice Cipriano que ofrecemos por ellos, por los que han muerto, sacrificios. Dice él, como os acordáis siempre que en la conmemoración anual celebremos los días de la pasión de los mártires. También nos refiere a los sacrificios ofrecidos por ellos. Y luego dice en otro texto que hay que hacer oblación por los que han muerto. En fin. Finalmente, anotad también los días en que ellos mueren, que podamos celebrar sus conmemoraciones entre las memorias de los mártires. Esto es parte de lo que nos refiere San Cipriano de Canta. Orígenes, el famoso, revisando la primera carta de Corintios, el capítulo 3, donde ve una alusión propia a la purificación, ¿no?, o al purgatorio que nosotros conocemos, dice: porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? Como dice el Apocalipsis, nada impuro, nada manchado puede entrar en el reino. O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas. Es la doctrina del purgatorio, ¿no? O sea, lo que nos hace entender. No puedo entrar al cielo, o sea, si soy bueno, he tenido una buena vida, digamos, en cuestión de la fe, de la moral, mi cercanía a Cristo. Sin embargo, con cosas todavía por saldar, que purificar, penas temporales de las que librarme, pero con obras buenas también, obviamente. Debería entrar al cielo, pero necesito todavía purificarme de esas obras muertas, digamos, obras malas, de las penas temporales de mis pecados. O entro al cielo purificado completamente, pero no puedo, o no entro al cielo, y eso nos referiría al purgatorio, perdón, al infierno. Entonces solo queda la alternativa del purgatorio. Queda entonces, dice Orígenes, que serás sometido al fuego que quemarás, donde quemarás los materiales livianos. Para nuestro Dios, aquellos que pueden comprender las cosas del cielo está llamado el fuego purificador. Bueno, tenemos a Lactancio. Cuando Él juzgue a los justos, Él también los probará con fuego. Entonces aquellos cuyos pecados excedan en peso o número serán chamuscados por el fuego y quemados, pero aquellos a quienes la justicia y plena madurez de la virtud ha imbuido no percibirán ese fuego. Estamos hablando ahora del tercero y el cuarto. Efrén de Siria, siglo IV, también nos refiere en un testamento que oren por él, cita el libro de los Macabeos, como evidencia de la oración de los vivos por los que han muerto, por los difuntos. Basilio de Cesarea nos dice de cómo aquellos atletas de Dios, en referencia a lo que dice San Pablo, luego de haber fallecido pueden ser detenidos si todavía conservan alguna mancha de pecado. Entonces hace falta una purificación. Cirilo de Alejandría, siglo IV, Basilio también en el siglo IV, en sus catequesis reafirma la inmemorial tradición de la Iglesia de orar por los difuntos por su descanso eterno. Y así, con Epifanio de Salamina, Gregorio de Nisa, en el siglo IV también, dice: no puede acercarse a Dios una persona que ya ha muerto, hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada. También Juan Crisóstomo habla de esto. Nos vamos a Agustín de Hipona, menciono algo rápidamente. Señor, no me él hace
una descripción, ¿no?, de cómo debería ser el sentido del purgatorio. Señor, no me arguyas en tu indignación, no me halle entre aquellos a quienes has de decir, id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, ni me corrijas con tu furor, sino purifícanme en esta vida y vuélveme tal que ya no necesite de fuego corrector, atendiendo a los que han de salvarse, aunque no obstante, como a través del fuego. Si hubiesen edificado sobre el oro, plata, piedras preciosas, lo que hemos visto antes, estarían libres de ambas clases de fuego, no solo de aquel eterno, que ha de atormentar para siempre a los impíos, sino también de aquel que corregirá a los que han de salvarse a través del fuego. Referencia a la purificación por el fuego, al fuego purificador, al purgatorio. Hay penas temporales, dice Agustín, que unos las padecen solamente en esta vida, otros después de la muerte y otros ahora y después. Mas no todos los que han de sufrir tras la muerte penas temporales caerán en las eternas. Clarísimo lo que nos dice Agustín. Y finalmente el famoso Gregorio Magno, ¿no?, del que decíamos al principio, dicen los evangélicos protestantes, que en referencia a Mateo 12:32 ha sido el que ha creado este concepto de purgatorio, ¿no? Y ya hemos visto que no ha sido así. Luego enseguida vamos a los concilios y con eso terminaríamos. Dice Gregorio: se ha de creer que hay un fuego purificador para expiar las culpas leves antes del juicio. La razón para ello es que la verdad afirma que si uno dice una blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, esta doctrina que se toma de Mateo en su capítulo 12, versículo 32, es algo recurrente, ¿no?, para entender el purgatorio, este pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni aquí ni después, ni en esta vida ni en la vida futura. Eso hace pensar que entonces se puede perdonar en la vida futura, y ahí hablamos de nuevo de las penas temporales, lo que ha hecho la persona, ¿no?, en esta vida. Dice Gregorio, con esta sentencia, se da a entender que algunas culpas pueden perdonarse en este mundo y algunas en el otro, pues lo que se niega respecto a unos hay que comprender que se afirma en relación a otros. Vamos ahora, regresamos, según nuevamente este texto del Compendio de Apologética Católica de José Miguel Arraiz Roberti, a los concilios. Y comenzamos con el primero y segundo concilio de Lyon, los años 1245 y 1274. Y sin leer todo el texto, vamos directamente a lo que ha sentenciado el concilio, y dice así: y como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdadera e indubitablemente, aquí viene la sentencia que nos interesa, que las almas de aquellos que mueren, recibida la penitencia, pero sin cumplirla, o sin pecado mortal, pero sí veniales y menudos, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia. Es todo lo que ya los padres de la Iglesia y estos santos que hemos citado han entendido acerca del purgatorio desde la Sagrada Escritura y la tradición, y que ya está escrito en el siglo XIII en el Concilio de Lyon. Dice el otro numeral: y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, es decir, como decía hace un momento, que las penas temporales de nuestros pecados también pueden ser purificadas aquí en la tierra, pero si no ha sido así, ahí viene este texto, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgativas, como nos lo ha explicado Fray Juan. Cita el texto. Y para alivio de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos. Entonces, las dos cosas nuevamente se refieren en el siguiente concilio, en el segundo concilio de Lyon, 1274, de que los que no pueden purificarse aquí se purifican en el fuego purificador luego de la muerte, y además que nuestros sufragios, y eso también se entiende
sobre todo dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, dentro de nuestras oraciones, se les puede atribuir a ellos para limpiarse de sus pecados, les puede ayudar a la purificación, a las almas. Vamos al Concilio de Florencia y terminamos en el de Trento. En el de Florencia dice lo siguiente: asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, haciendo referencia a León, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte, y para ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos. Clarísimo. Y Trento sentencia de la siguiente manera: habiendo la Iglesia Católica instruida por el Espíritu Santo según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseñado en los Sagrados Concilios, Florencia y León, y últimamente en este general de Trento, que hay purgatorio, y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles. Entonces vemos claramente que incluso ya en los concilios, pero sobre todo desde el origen, primero, de nuevo, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, la tradición de los apóstoles, y luego todos los que han seguido este entendimiento de la Iglesia acerca de lo que pasa en esa postrimería de nuestra vida, ¿no? Que es después de la muerte y el juicio, ya sea cielo o infierno, pero para el cielo un camino alterno, quizás más largo, porque no hemos estado listos, llamado purgatorio. Tanto, nuevamente, los padres de la Iglesia, los santos de los primeros siglos, como los concilios, lo afirman, lo sentencian categóricamente, y así lo creemos nosotros. Sé que la intención no era hacer una apologética, ¿no?, de estos textos, pero se presta porque justamente el purgatorio, lamentablemente, es una de las piedras de tropiezo entre la fe de los cristianos no católicos con nosotros los católicos, ¿no? Y también, de una vez, para nosotros nos sirve tanto para esta formación que están teniendo ustedes, ¿no?, como para los sacerdotes, el volver a entender la doctrina del purgatorio, volver a saber sus orígenes y volver a aplicar sus enseñanzas y recomendaciones, ¿no?, como la oración, el ofrecimiento de sacrificios, de sufragios por las almas de nuestros fieles difuntos, que ahora que me doy cuenta, bueno, me he dado cuenta en otros momentos también, pero nuevamente ahora, lamentablemente en nuestras parroquias, nuestros sacerdotes y nuestras catequesis no hablan, no mencionan mayormente esto. Bueno, valga la pena este conocimiento nuevamente para volverlo a aplicar. Hasta ahí con este texto, o estos textos que nos ayudan a entender cómo el purgatorio ha sido parte de nuestra doctrina y del magisterio de la Iglesia desde los orígenes del cristianismo. Que Dios les bendiga. Un buen día.